segundo. Esta semana vamos a iniciar viendo la estructura de los cuentos. Eso quiere decir cómo están organizados para que nosotros lo podamos entender, para que podamos comprender estos maravillosos cuentos. ¿Están preparados, mis niños? Vamos a iniciar con la estructura de los cuentos. Vamos a recordar cuál es la estructura de los cuentos, porque eso lo vimos el año pasado, pero para que nos quede bien clarito. La estructura de los cuentos tiene 3 partecitas: inicio, nudo, problema o desenlace. En el inicio es cuando se presentan los personajes y el lugar donde sucede la historia. Ese es el inicio. El nudo o problema es cuando cuenta las aventuras del protagonista, los conflictos, los problemas que tienen en la historia. Y el desenlace es el final de la historia. Es cuando se logra resolver los problemas, cuando ya se soluciona todo. Bueno, mis niños, pero para poner esto en práctica, pues vamos a ver El Soldadito de Plomo. ¿Se acuerdan, mis niños, que nosotros lo leímos en la clase de lectura crítica? En la del viernes, El Soldadito de Plomo. Ahora lo vamos a ver y vamos a ver cada una de las partes. Bienvenidos, niños. Vamos, acompáñenme. Vamos con el inicio del Soldadito de Plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo que fueron hechos al fundir una cuchara. Lo primero que escucharon en su vida fue a un niño pequeño aplaudiendo y gritando: ¡Soldados! ¡Soldados! Era su cumpleaños y ellos eran su regalo, así que el niño, sin perder el tiempo, los formó encima de la mesa. Mis amores, cuando aparece aquí había una vez, comienza en la primera parte, el inicio de nuestro cuento. Escuchémoslo. Todos los soldaditos eran iguales, excepto uno, que le faltaba una pierna, debido a que fue hecho al último y no quedó suficiente plomo para terminarlo. Sin embargo, él se mantenía de pie también en una pierna como los otros en 2. Había muchos otros juguetes en el cuarto, pero el que llamaba más la atención era un encantador castillo de papel, en el cual había una pequeña doncella parada en la puerta. Ella también estaba hecha de papel y se encontraba estirando sus brazos, pues era una bailarina, y durante el baile ella elevaba una de sus piernas tan alto que el soldadito de plomo no podía verla y supuso que ella, al igual que él, solo tenía una pierna. Si vieran, en esta primera parte fue el inicio de nuestra historia. Aparecieron los personajes: el soldadito de plomo, la bailarina, los demás juguetes que estaban ahí. Ahí me están indicando en qué lugar, que los colocaron encima de qué fue. Yo sé que ustedes pusieron mucha atención. Ese es el inicio, la primera parte donde me presentan personajes. ¿Cuál es el personaje principal de esta historia? El soldadito de plomo. Muy bien, mis niños. Personajes secundarios, pues ahí comenzó a salir la bailarina, es un personaje secundario. Esta es la primera parte, el inicio. Ahora acompáñenme, vamos a ver el nudo de la historia. Ella sería la esposa ideal para mí, Pensó. pero ella es demasiado distinguida para mí. Vive en un castillo, mientras que yo vivo en una caja, y además lo comparto con otros 24 como yo, pero aún así tengo que intentar conocerla. Así que se recostó cuán largo era detrás de una tabaquera que se encontraba en la mesa. Más tarde en la noche, los otros soldaditos fueron guardados en su caja y la gente de la casa se fue a dormir. Ahora, para los juguetes, era tiempo de jugar. Cada juguete brincaba y bailaba, excepto el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella permanecía tan tiesa como siempre, de puntillas, y él igualmente firme en una pierna, sin quitar su vista de ella ni por un momento.
Cuando el reloj dio las 12, la tapa de la tabaquera se abrió y un pequeño duende negro saltó de adentro. ¡Soldadito de plomo!, dijo el duende. ¡deja de mirar a la bailarina! Pero el soldadito de plomo fingió no escuchar. ¡Mañana lo lamentarás!, dijo el duende. En la mañana, cuando los niños se levantaron, colocaron al soldadito de plomo en el marco de la ventana, y ya sea que hubiera sido obra del duende o de una ráfaga de viento, la ventana se abrió de golpe y el soldadito cayó de cabeza desde el tercer piso a la calle mojada. Después de un rato, dos muchachos lo encontraron. «Él irá a navegar», dijo uno, así que le hicieron un barco con periódico, colocaron al soldadito en él y lo vieron navegar a través de la cuneta. De repente, el barco fue arrastrado por la corriente a través de un túnel largo de madera. Estaba tan oscuro que le recordó cuando estaba en su caja. «¿A dónde iré ahora?», pensó. «Todo esto es culpa de ese duende. ¡Ay, si tan solo mi pequeña doncella estuviera aquí conmigo!». Justo en ese momento, apareció una rata grande que vivía en la alcantarilla. «¿Tienes tu pase?», le preguntó la rata. El soldadito no le respondió, pero se aferró a su pistola. El barco continuó velozmente mientras la rata corría detrás. «¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No ha pagado su tarifa!», gritaba la rata. Pero la corriente cada vez era más fuerte, y el soldadito de plomo pudo percibir la luz del día delante de él al final del túnel, pero a la vez escuchó un sonido estruendoso, capaz de provocar terror hasta en el más valiente. Aún así, el pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo y ni siquiera parpadeó. El barco dio 3 o 4 vueltas y se llenó de agua. El soldadito se mantenía de pie con el agua hasta el cuello, mientras el barco se hundía más y más. Por fin, el agua le cubrió la cabeza, mientras él pensaba en la hermosa bailarina, a la cual nunca más volvería a ver. Mientras el soldadito se hundía, un gran pez se lo tragó. «¡Qué oscuro está aquí adentro! Es mucho peor que estar en el túnel», pensó. Sin embargo, se mantuvo valiente portando su arma al hombro. Después de un tiempo, todo se quedó en silencio y vio un destello como un relámpago. El soldadito se encontraba una vez más a plena luz del día y de repente alguien gritó: ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado y ahora se encontraba en una cocina, en donde la cocinera lo había abierto con un cuchillo. Tomó al soldadito y lo llevó a la sala. Lo colocó en la mesa y, sorpresas que da la vida, se encontró en el mismo cuarto en el que había estado antes. Los mismos juguetes estaban inmóviles sobre la mesa, así como el hermoso castillo con la bella bailarina. Aún parada en una pierna, sosteniendo la otra arriba en el aire. El soldadito estaba tan conmovido que estuvo a punto de llorar, pero no lo hizo, pues no hubiera sido lo apropiado. Él la miró, ella lo miró, pero nunca se dijeron una palabra. Justo en ese... Mis niños, vimos el nudo problema. Ahí es donde le sucedió todo lo que le sucedió al pobre soldadito de plomo que llegó al río, que la rata lo quería coger y bueno. Ahora nos queda la última parte, que se llama el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? El final de nuestra historia. Vamos a ver qué pasó con el final de esta historia. Justo en ese momento, uno de los niños pequeños, sin razón aparente, lanzó al soldadito de plomo al fuego. Sin duda la culpa de todo esto era del pequeño duende en la tabaquera. El soldadito permaneció ahí sintiendo el más horrible calor, aunque no supo si era a causa del fuego o de la calidez de sus sentimientos. Entonces miró a la pequeña doncella y ella lo miró a él. De repente, la puerta se abrió y la corriente de aire provocó que la pequeña bailarina volara y revoloteara como una sílfide directo al fuego, junto al soldadito, en donde ardió rápidamente y desapareció. Para entonces, el soldadito ya era un mero trozo de plomo, y cuando al siguiente día la mucama limpió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Lo único que quedó de la bailarina fue su lentejuela, y estaba tan negra como el carbón. El soldadito de plomo y la bailarina vivieron juntos para siempre en sus cenizas.
Muy bien, mis niños, ya vimos cuándo es el inicio de un cuento, cuándo es el nudo problema y cuándo es el desenlace, que es el final de la historia. Entonces, recordemos, en el inicio se nos presentan los lugares, quienes van a participar, los personajes, los principales y los secundarios, acordémonos, mis niños. Nudo problema se presentan todas las dificultades, problemas, aventuras que tiene que sufrir nuestro personaje principal. Y por último está el desenlace, que ya nos cuenta la final de la historia. Bueno, mis niños, ¿qué tal si vamos a practicar un poquito? Aquí tenemos, mis niños, los dibujos de un cuento muy conocido por ustedes, que están desde pequeños, que es Caperucita Roja. Pero hubo un viento loco y nos lo desordenó. ¿Qué irá? ¿Cuál de estas tres será el inicio? ¿Será aquí? ¿O será esta? ¿O será esta? ¿Será cuando la niña se encuentra con el lobo? ¿Cuando el lobo ya se comió a la niña y a la abuelita y entra el cazador? ¿O cuando la niña apenas sale de su casa? ¿Ustedes cuál dicen que es el inicio? Muy bien, mis niños. Si contestaron que ese era el inicio, están en lo correcto. Acertaron. Ese es el inicio. Ahora, ¿cuál será el nudo de estos dos? ¿Ustedes qué dicen? Pues los que dijeron que era esta está en lo correcto. Ese es el nudo desarrollo. Y por último, pues tenemos el desenlace, que es donde ya el lobo se comió a la abuelita y entró el cazador, pero ya el lobo lo pudieron llenar de piedritas y salvaron a Caperucita. Bueno, mis niños, entonces recordemos, la estructura de un cuento es inicio, nudo y desenlace. Bueno, mis niños, a continuación van a encontrar lo que van a copiar, que es muy poquito, en sus cuadernos, bien bonito. Vuelven a la videollamada, me lo muestran. Y por último, un jueguito de aplicación. Bueno, mis niños, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo, mis niños.